hago. Desde luego Jesús lo puede hacer, ¿verdad? Pero alguno de ustedes que colabore, que me haga favor y que elabore una tabla. Estaba yo por ahí localizando esta tabla que tengo, pero no la pude encontrar. Entonces no. Digamos que este es como un resumen, que el verlo no les llena su cerebro, que su cerebro se llena en el momento que escriben la nomenclatura, en el momento que la idea es que la escriban. Entonces lo primero es que tuvieran allí a la mano una letra, por ejemplo en este caso está en negro, el coeficiente. Y el coeficiente lo escribiríamos así: K subíndice Y. Si es para la fase gaseosa. Sí, ese sí lo vieron ahorita aquí en el pizarrón. A ver, por favor, alguno de ustedes que me diga si sí o si no. ¿Dijo K subíndice Y? ¿Cómo? ¿K subíndice Y? ¿Dijo? Sí. Escrito como fracción K minúscula manuscrita. O sea que recuerden que yo les dije que la K manuscrita en un cuaderno de doble raya consistía en dos partes la escritura. La primera parte es escribir una especie como de una L y luego una R. Esa es la manuscrita, una K manuscrita. Entonces, el coeficiente tendría sería con la letra K, como es que aparece en la literatura sajona. Coeficientes de transferencia de masa serían escritos con una letra K minúscula. Ese es un coeficiente individual. Entonces, el título de la tabla sería: esta es una tabla que trata de resumir la nomenclatura que se emplea en transferencia de masa. Entonces, la definición y nomenclatura de coeficientes individuales. Entonces, aquí se escribiría. Y luego dice de TM, de transferencia de masa convectiva, obviamente. Entonces está entre paréntesis. Y los coeficientes serían por unidad de área, si nada más es la K, y se le llamaría volumétricos si está multiplicado por una letra A. La letra A significa área específica y está en unidades de área por unidad de volumen. Entonces, el área se inventó, es una variable que se inventó y que es una característica de los empaques. Y esta característica, perdón, sí. Rápido, ¿me podría dictar lo que dicen las celdas de la tabla? Es que lo veo muy pixeleado. El título sería, ahora, lo que yo espero... No, lo de abajo, lo de la tabla, lo que dice arribita de la tabla. ¿Aquí arriba? Es coeficiente, ajá, es coeficiente, y la otra que dice... Unidades del coeficiente. Unidades del coeficiente en el Sistema Internacional de Unidades, que se escribe con una letra S mayúscula de imprenta, I mayúscula y le agregué yo una U porque normalmente se pone SI, Sistema Internacional de Unidades, el metro, el kilogramo y el segundo. Entonces las unidades del coeficiente en esas unidades. Ahora, las unidades serían unidades del gradiente, que sería fracción mol. Ahora, se trata justamente unidades del gradiente, en este caso sería fracción mol. En este caso, ahora, al último se pone una variable que se llama
la velocidad de transferencia de masa volumétrica, como NA. Esta tabla pretende que ustedes aquí, por ejemplo, identifiquen que las unidades de NA serían kilomol de A sobre segundo metro cuadrado si son superficiales o metro cúbico si son volumétricas. Ahora, o sea que un coeficiente está asociado con una unidad del gradiente, ¿no? Entonces, la NA estaría asociado con un coeficiente, ¿verdad? Aquí sería el coeficiente KY, y de este lado estaría la delta Y. Todas las unidades de la NA, todas son iguales, kilomol de A sobre segundo metro cuadrado. Es lo que se trata, de que quede claro que cuando yo multiplico el coeficiente por el gradiente, digamos, en este caso, a ver, perdón, aquí, o sea, a ver si me ayudan, por favor, sería multiplicar este valor, que sería la K, las unidades del coeficiente serían kilomol por segundo metro cuadrado, gradiente de fracción mol. Esas son las unidades del coeficiente. O sea que un coeficiente, aquí lo voy a poner y luego ya lo borramos, sería NA entre delta de Y A. A ver, me dicen por favor si estoy tratando de que hagamos uso de la lógica y esta tabla pretende que nosotros resolvamos ese problema. O sea, la definición de velocidad de transferencia de masa, que es una cantidad que se transfiere por unidad de área a la transferencia de masa, esta es la NA, dice que es proporcional a un gradiente de concentraciones, así exactamente, delta de concentraciones del componente. Así fue la definición que nosotros establecimos. Entonces la NA sería lo transferido por unidad de área. Entonces, las unidades que tendría la NA serían kilomol de A sobre segundo metro cuadrado. Pero al multiplicar el coeficiente por el gradiente, el coeficiente se debe entender que tiene unidades de kilomol de A sobre segundo metro cuadrado, gradiente de concentraciones. Por el gradiente de concentraciones, automáticamente se desaparece el gradiente de concentraciones en la base, en la parte superior y en la parte inferior, en el numerador y en el denominador. Esta es la definición del coeficiente. A ver otra vez. La velocidad de transferencia de masa se dice que es proporcional a un gradiente de concentraciones, y en este caso estamos hablando que el coeficiente es la constante de proporcionalidad y la velocidad de transferencia de masa es proporcional a un gradiente de concentraciones que varía con respecto a la distancia, y cuando la concentración con respecto a la distancia disminuye para que exista la transferencia de manera natural. Esa es la letra NA. Entonces, yo la utilizo con el coeficiente de transferencia de masa, y el coeficiente de transferencia de masa tiene unidades de las concentraciones que se van a utilizar e involucra
ese coeficiente que se multiplique por un gradiente de concentraciones congruente con las unidades que tiene ese coeficiente. Entonces, si las unidades del gradiente son la fracción mol, el producto, o sea, la velocidad de transferencia de masa, sería justamente kilomol de A por segundo metro cuadrado. Esta sería NA. Aquí le estoy poniendo cosas que a lo mejor no vienen. La velocidad de transferencia de masa es el producto del coeficiente superficial o volumétrico. Si se utiliza la letra A, serían kilomol por segundo metro cuadrado, gradiente de fracción mol. A ver si queda o está quedando claro o no. Si no, borramos todo y lo volvemos a escribir. ¿Quién me estaba preguntando hace un momento? Que obviamente se ve que estaba dispuesto a tratar de elaborar esa tabla. Esa tabla sería un resumen conceptual de las unidades y del coeficiente y del gradiente, y que se entienda claramente que la velocidad de transferencia de masa, que es NA, resulta cuando yo multiplico este coeficiente por el gradiente. Entonces, inclusive yo puedo poner aquí el gradiente, aunque no esté explícito, KYA por delta de YA es justamente la NA, que es lo que está aquí abajo en azul. Pero se desaparece el gradiente de concentraciones. Y entonces lo que queremos expresar aquí es que este coeficiente, cuando varía sus unidades de concentración, en lugar de KY, se pone, aquí ya se me acabó el negro, bueno, a ver si tengo negro, acá. A ver, este coeficiente le pongo otras unidades de fase gaseosa. Entonces yo le podría poner en relación mol. Entonces las unidades que tendría este coeficiente en el Sistema Internacional de Unidades sería kilomol de A sobre segundo metro cuadrado, pero ahora el gradiente, en lugar de estar en fracción mol, estaría en relación mol, perdón, aquí le pondría delta YA. Y esta sería individual, o sea, la individual le estoy marcando, y no le pongo el subíndice A, o sea, nada más simplemente le pongo delta Y individual. Y este coeficiente, por ejemplo, yo lo puedo expresar en otras unidades, en fracción peso, lo puedo expresar en relación peso, lo puedo expresar las unidades de concentración, y existen dos variables o maneras de usar en la literatura. Alguien pidió entrar, pero no me di cuenta, no supe quién. Creo que se quedó afuera. Entonces, ahí está. Uy, le está fallando. Creo que era yo, profe. Es que me cambié de dispositivo. Ah, ok, bueno. Gracias. Entonces, hay una letra C, que es la que estoy acabando de escribir aquí, la letra C, subíndice C. Y cuando es C, el gradiente de concentraciones a que se refiere como estamos hablando de coeficientes de la fase gaseosa, porque son coeficientes individuales, y en este caso que hablamos de absorción, hay dos fases, una líquida y una gaseosa. Entonces, un coeficiente se habla
para expresar la transferencia de masa del lado de la fase gaseosa. Ya se sabe que lo que pasa por una fase llega a la otra, pero se puede expresar en cualquiera de las dos unidades. Entonces, cuando se expresa en esa manera, los kilomol no varían, ¿no? O sea, los kilomol se siguen, es la unidad. O sea, lo usual es que se manejen en kilomol. La K sin testar. Si yo testara la K, entonces estaría en kilos, pero en absorción y en agotamiento, la K testada no se usa, no se practica usarla. Así es la costumbre, ¿no? En cambio, en enfriamiento y en deshumidificación, la K se testa porque usualmente se maneja en kilos, pero esa es la costumbre. Entonces, si nosotros la testamos o no la testamos, lo único que representa es que las unidades de la masa sería en moles o sería simplemente en gramos o en kilos o en libras, ¿no? Y se testa la variable. La K se testa. Cuando yo testo la unidad de concentración sería fracción peso, relación peso, y habría en fracción mol. En algunos, ¿cómo se llama? Los que son las empresas que venden empaques normalmente lo manejan en fracción mol, pero en la literatura y históricamente hay otras unidades de concentración. Entonces, cuando se pone la C, se refiere a la fase gaseosa. Cuando se refiere a la, fíjense, curiosamente, hay otra que se llama K subíndice G. ¿Sí me la alcanzan a ver? Sí, ¿verdad? K subíndice G, que la acabo de escribir. Esta G, pues sí se refiere a la fase gaseosa, pero se refiere a que las unidades, en este caso serían kilomol de A sobre segundo metro cuadrado, y el gradiente sería de la presión parcial. Puede ser atmósferas, puede ser libras por pulgada cuadrada, puede ser pascales. Esas serían las unidades, porque la medición o las unidades de concentración estarían en presión parcial. O sea, la C se acostumbra que sea kilogramos por segundo metro cuadrado, y el gradiente de la C es la C a G. O sea, es la densidad parcial molar, que estaría en kilomol por metro cúbico, de tal manera que las unidades, en este caso, quedarían, se parecería, si están en el sistema internacional, estarían kilomol de A por metro cúbico. Entonces, quedaría metros sobre segundo las unidades, en este caso sería metros sobre segundo. O sea que es la nomenclatura y la historia de cómo se manejan los coeficientes y la nomenclatura que se utiliza para que no se asusten o que no identifiquen es simplemente decir que las unidades de concentración que se utilizan para la fase gaseosa son diversas y que se acostumbra, como decir, bueno, aquí te voy a dar el dato en metros cuadrados y en pulgadas cuadradas, en pies cúbicos o en metros cúbicos o en litros o en centímetros cúbicos. Eso es lo que representan las unidades de los gradientes de concentración, pero al final de cuentas, la velocidad de transferencia de masa, que es la NA, cuando es superficial, o sea, es por unidad de área, porque ya dijimos que la NA multiplicado por la A minúscula, que es el área específica, nos dice que son los kilomol de A sobre segundo metro cúbico. Entonces, esta es la tabla que nos permite saber que hay muchas unidades de concentración que se utilizan para la fase gaseosa y para la fase líquida, y que los coeficientes son equivalentes, pero, ¿verdad? No sé si hasta ahorita alguien me haga favor de empezar a trabajar esta tabla, y en este caso estoy poniendo definición y nomenclatura de coeficientes individuales de transferencia de masa convectiva. Superficiales serían sin la A, y la A se la pongo roja, y este coeficiente se llama volumétrico. Ustedes sabían que, seguramente, ¿verdad?, que un carbón activado se dice el área activa, 120 metros cuadrados por cada gramo de
de carbón. O sea, un gramo de carbón, 1 kilo de carbón tiene una cierta área que se determina mediante alguna técnica, y entonces el resultado es una característica que tienen los diferentes sistemas que tienen los absorbentes, y en este caso los coeficientes serían, el área específica se llama, son metros cuadrados por cada metro cúbico. A ver, Alma Yulisa Suárez, ¿podrías decirme si entiendes la letra A que estoy diciendo que se llama área específica? ¿Me la puedes explicar en otras palabras? Por favor. Estás ahí, ¿verdad? ¿No sirve tu micrófono? Válgame Dios. Pues así como le vamos a hacer virtualmente, hay muchos problemas, ¿verdad? No nos podemos comunicar. A ver, ¿quién me habla? Yo. A ver, por favor, dime. Sería como área superficie interfacial, pero supongo que es de los empaques, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, fíjate, yo puedo decir que en un litro de un recipiente, por ejemplo, un matraz de 1 litro, o un vaso de precipitados de 1 litro, o algo que tenga la capacidad de 1 litro, yo puedo agregarle una serie de canicas, digamos. Y yo voy a contar que en 1 litro caben 500 canicas. Ahora, curiosamente, una canica, su área externa, o sea, lo que es la superficie externa que tiene la canica, digamos que la pintura que tú tendrías que usar para pintar las canicas, cada una individualmente, esa se llamaría el área. ¿Cómo se calcularía el área? El área sería, ¿cómo se calcularía? A ver, alguien. A ver, Isaac, ya que estás ahí puesto. La superficie pintada sería igual a la superficie homogéneamente pintada. Sí, o sea, sería, Por el digamos, volumen utilizado. esta es la superficie que tiene el pizarrón, ¿no? Entonces yo mido largo por ancho y saco el área. Ahora que tengo una canica que es redonda, ¿cómo saco el área externa de la esfera de la canica? ¿Cómo se sacaría eso? Si yo quiero decir el área de un círculo es pi r cuadrada sobre 4. Pero si yo quiero calcular nada más la superficie externa, se llamaría pi por d. Sería el diámetro multiplicado 3.1416, eso es lo que... Pi por d sería pi por d, a ver, ¿cómo busquen ahí en internet cómo se calcularía el área externa de una esfera? No pido el volumen, ni tampoco el área que represente un círculo. No sé si se entendió claramente. Sánchez Espinosa. Sí, profe, Es espérenme, 4 según esto, veces 4 pi pi r por radio. cuadrada. Ajá, 4 pi r cuadrada. 4 pi R Por R cuadrada. cuadrado. Roberto Hernández, pescador, sí, ¿verdad? Sí, profe. Pi d cuadrada sería 4 pi r cuadrada. pi r cuadrada.
Ujú. Sí, dice 4 por pi por r cuadrada. O sea, pi por d al cuadrado. Porque si el diámetro tiene 2 veces el radio, entonces sería 4 pi por r al cuadrado. O pi por d sería la circunferencia, ¿no? Y por Ujú. d generaría el área externa de una esfera. Bueno, si yo divido el área externa de esa esfera y la divido entre el volumen que ocupa, ya calculé lo que se le llama A, o sea, el área específica de ese compuesto, pero realmente la definición de la A, que es metros cuadrados por metro cúbico, que se llama área específica, sería la cantidad de área que tiene un pie cúbico, por ejemplo, de empaque, que te lo venden en un cuñete, en un recipiente de un pie cúbico, el área que tiene los empaques corresponden, y es una propiedad que se conoce de los empaques. O sea que A es el área transversal de transferencia, como en fenómenos de transporte. No, la sección transversal sería pi de cuadrado sobre 4, o sea, el área, las, las, digamos, si tú te asomas por debajo de una torre, el área que verías es por la que circula las fases, la líquida y la gaseosa, el volumen que se encuentra empacado, el área por la altura te dará el volumen, o sea, multiplicarías pi de cuadrado. Ya. Es el factor de control, que es el área entre el volumen total. El área que tiene el sistema por unidad de volumen del sistema. Y es una propiedad Ajá, sí, que se le da a los empaques. En los apuntes viene esta tabla. En la página 244 y 245 viene una tabla de las propiedades. Jesús, por favor, en los apuntes 244, 245, ahí viene esa propiedad, se llama AP en este caso. La que aparece en estas tablas es una característica que tienen los empaques. Y justamente por eso cuando yo multiplico el coeficiente por este valor, estoy obteniendo el área por unidad de volumen. Por eso se dice que si yo estoy, en este caso, las unidades serían por metro cúbico. A ver, entonces yo me retiro. ¿Cómo le hago? Ya está ahí tu... ¿Ya la ven, por favor? ¿La están viendo? Le ponen le pinchan para que quede clavada ahí en la pantalla, para que ocupe toda la pantalla. Y ahí, si ustedes ven, por ejemplo, el empaque, características de los empaques Salazar. Y dice ahí, de cerámica, está el espesor, se llama anillo Raschig. El anillo Raschig, o sea, nada más es un pedacito de tubo cortado de la misma altura que el diámetro. Entonces aquí tiene una letra que se llama CF, que es el factor de empaque, o la CD, que es el factor de arrastre, y tiene una letra que se llama A subíndice P, que son metros cuadrados por metro cúbico. Ese es el área por unidad de volumen que tendría. Y ese valor en los anillos Raschig de determinado tamaño, digamos de una pulgada, el valor de una pulgada, ya, lo leen por favor alguien, Isaac Arias, a ver, ya que estás ahí. ¿Ya leíste el valor?
Alguien que me haga favor de leerlo. ¿Cuál? El valor de el área específica de los anillos Rashik que se ven ahorita en la pantalla, y que les pido que me digan el valor de un anillo Rashik de 1 pulgada de tamaño nominal, que me digan cuál es el valor del factor de empaque, por ejemplo, y que me den el valor del área específica, que está en metros cuadrados por metro cúbico, y entre paréntesis pies cuadrados por cada pie cúbico. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Entonces sería de 190 metros cuadrados sobre metro cúbico, ¿no? Exacto, o 58 pies cuadrados por pie cúbico. Ese es el del anillo Rashik, y de los diferentes empaques nos está diciendo que si tú tienes un pie cúbico de empaques, o 1 litro o 1 metro cúbico de empaques, el área que va a contener es ese valor que está ahí. Todo depende de las unidades que tenga, ¿no? 1 metro cúbico tiene tantos metros cuadrados de área. Es una propiedad que les tiene que proporcionar el fabricante del empaque. ¿Y el factor de empaque cuál es? Y ese se llama el área específica. El área específica. Y el factor de empaque es para utilizarlo en la gráfica de Eckert, que es la CF, y CD es el factor de arrastre para calcular la caída de presión cuando pasa una fase gaseosa a lo largo de un lecho, y por cada metro de altura de empaque se puede calcular la caída de presión a través de una ecuación que está por ahí, la ecuación de Ergun. Entonces, pero no llegamos a tanto detalle nosotros. Entonces, lo que nada más queremos saber es las unidades que tienen los coeficientes, y son coeficientes que se reportan por unidad de área o por unidad de volumen. Les llamamos superficiales a unos y volumétricos a otros. Entonces, los que están aquí con rojito, lo que tendrían que hacer es cambiar el metro cuadrado por metro cúbico, ¿verdad? Porque se multiplica por metros cuadrados entre metro cúbico en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, una calle A tiene kilomol de A sobre segundo en el Sistema Internacional de Unidades. Metro cúbico si es un coeficiente volumétrico, y un gradiente de concentraciones en fracción mol individual, en relación mol, o acá en densidad parcial molar, o en presión parcial, en relación peso, etcétera. Y las unidades del gradiente son fracción mol, fracción peso, densidad parcial molar, aquí sería CAG, las unidades, y aquí sería presión de A, presión parcial. Son las unidades del gradiente, así se acostumbra a manejarlas. Pero la NA, eso es lo más sobresaliente de todo lo que estamos diciendo. Bueno, todo es sobresaliente, ¿verdad? Es que la velocidad de transferencia de masa siempre les va a dar, ya sea que multipliquen un coeficiente en fracción mol, que es obligado que lo multipliquen por su gradiente en fracción mol. Pero si el coeficiente que utilizan es uno que está en presión parcial, están obligados a utilizar la presión parcial como gradiente, pero las unidades que van a obtener son kilogramos por segundo, metro cuadrado si es por unidad de área, son superficiales, o por cada metro cúbico si son volumétricos. Y esta tabla deben de hacerla, y les pedimos a algunos de sus compañeros, o a un par de sus compañeros, que me hagan favor de construirla, de hacerla, y que la compartan con todos nosotros. Si quiere yo la hago, profe. Nada más dígame, en la KC es el gradiente C. Es lo único que no veo, nada más en la KC. Sí, se acostumbra, digamos, en este caso, digamos, la NA, aquí, por ejemplo, en este caso, en todos los casos el valor numérico es el mismo. Entonces, por ejemplo, aquí pongo KY por delta Y, A. Al coeficiente, la unidad no se le pone subíndice A, pero al gradiente sí. Bueno, esa es una manera de escribir la nomenclatura. Pero la NA, es algebraicamente, ¿no? Algebraicamente.
Y en este caso, las unidades que tendría la NA, las unidades de la velocidad de transferencia de masa, son kilomol de A sobre segundo metro cuadrado. Pero todas serían, porque aquí sería la que tú me dices, por ejemplo, en este caso, la que me estás preguntando. Pero las quedaría testadas en kilogramos, ¿no? Aquí quedaría abajo y quedaría, la que tú me dices, quedaría KC por delta CA. Pero las unidades que obtienes es la misma. Ah, ok, y en el caso de las que son testadas, para que queden kilomol. Pues queda en kilomol, porque el coeficiente no está no está testada, o sea, la K no está testada. Cuando yo la sí, lo único que está testada es la Y, sí, perdón. Sí, es el gradiente de concentraciones, pero si yo le pongo una testa a la K, entonces estaría yo hablando de un coeficiente que convencionalmente se utiliza en enfriamiento, en las torres de enfriamiento, pero en las de absorción, las de agotamiento. También esta manera de hacer el diseño se acostumbra a hacerlo. Se le llama la teoría de la transferencia de masa. Así es una manera de hacer el tamaño, de calcular el tamaño de las unidades, de las torres de absorción, agotamiento, enfriamiento, deshumidificación. Esas torres se calculan con esta teoría que le llamamos la transferencia de masa. Y otra teoría se llama a través de un concepto que también hace participar a la transferencia de masa, pero que se llama la altura equivalente de un plato teórico. O sea, tú calculas el número de platos teóricos en absorción, en agotamiento, se pueden calcular lo mismo que en destilación y en extracción líquida, etcétera, todo. Pero también existe la teoría de usar esa información, porque la teoría de la transferencia de masa vino después, históricamente, después de haber manejado la teoría de las torres de platos. Entonces las torres empacadas se crearon después como mejores opciones, tienen ciertas limitantes, pero digamos no son para grandes diámetros, pero sí porque les cuesta trabajo distribuir el líquido, se perdería mucha área. Entonces esa historia hace que no se acostumbre a trabajar con la teoría de la transferencia de masa. Nosotros aquí en el Politécnico, como se hace universalmente, se maneja la transferencia de masa y se les hace ver que existe una teoría que se llama las alturas equivalentes de un plato teórico, que existe en libros como el OneCat y que como el libro de Sider, donde viene detallado estos cálculos, ¿no? O sea, se puede hacer. Y ustedes se pueden involucrar y encontrar esa información. Nosotros aquí lo que vamos a presentar es como, pues nada más la punta, no la punta del iceberg, sino realmente más allá de la punta del iceberg, pero deben de saber usar los coeficientes, deben de entender que la velocidad de transferencia de masa se trabaja de esta manera, pero esta es la teoría, esta es la parte básica que nos va a servir a nosotros para calcular, para deducir una ecuación con la cual podamos calcular la altura de empaque, porque el diámetro de la columna es una cuestión de hidráulica, entonces esa se calcula a través de la gráfica de en torres empacadas, y hay otro método y otros muchos, ¿verdad? El de leva, que nos dan una teoría para poder calcular el diámetro, y las empresas que construyen los empaques nos dirán cuál es su política o cuál es la teoría que aplican. Entonces, pero ese es el diámetro, y la altura no. La altura es algo que tiene que ver con la transferencia de masa, el tiempo de contacto que le deben de permitir a las fases, y en cambio el área es cuánto de cada fase está trabajando simultáneamente el líquido en contracorriente con el gas, y no es lo mismo que pases 1 litro de agua a que pases 1 metro cúbico de agua por segundo, ¿no? Y si pasa 1 litro de agua por hora, pues no, el diámetro, pues obviamente sería mayor cuanto es 1 metro cúbico, ¿no? O sea, esa es la hidráulica de una torre empacada. A ver, entonces, y la teoría justamente habla de los empaques,
y por eso se llaman coeficientes volumétricos, y se multiplica, en este caso, lo que estamos viendo aquí, es justamente la teoría, ¿no? O sea, esta es la parte, yo estoy manejando, esta es significativa, ¿no? Un coeficiente de transferencia de masa, en este caso, dado en moles, en unidades de gradiente de concentración en fracción mol, y es volumétrico porque lo multiplico por la A, y las unidades que me da, kilomol de A sobre segundo metro cúbico, gradiente de fracción mol. Y cuando yo multiplico el coeficiente por un gradiente, tengo que, a fuerza, tiene que ser el coeficiente por un gradiente en fracción mol. Pero si utilizo uno en relación peso, tengo que poner un gradiente en relación peso. Y si pongo densidad parcial molar, la C, tengo que multiplicarlo por ese gradiente. Y si es de una G, o sea, si yo en la literatura me dan una KG, no la voy a utilizar como una KY. O sea, tengo que saber qué voy a hacer cuando voy a calcular, en este caso, la altura de esa columna. Entonces, la petición que en este caso aceptó su compañero, y ojalá alguien le pueda ayudar a concretarla y que nos las comparta de aquí al jueves, que o sea que mañana estuviera lista y que la puedan tener todos ustedes, es esa tabla donde esté listado. En este caso estoy representando y con un color rojo diferente. Este es un coeficiente volumétrico. Cuando es volumétrico le pongo un paréntesis, ¿no? KCA, KA, y desde luego puedo poner cualquier unidad de concentración. Por eso mi definición es que la velocidad de transferencia de masa es proporcional a un gradiente de concentraciones. Entonces las unidades del coeficiente son la velocidad de transferencia de masa por unidad de área por unidad de gradiente. O sea, tiene que ser correspondiente, ¿no? Entonces, la NAA, cuando yo le pongo la A, justamente está así. Y el gradiente, en este caso, se maneja que es individual, porque el coeficiente es una K minúscula y es individual, se refiere a la fase gaseosa. Y obviamente, una tabla explícita se puede construir para la fase gaseosa y otra se puede construir para la fase líquida. Y simplemente es destacar esto de los gradientes de concentración y que quede muy claro que yo multiplicando el coeficiente con las unidades que tiene por el gradiente que debe estar en las unidades que se deben de usar, me da en todos los casos justamente la velocidad de transferencia de masa. En este caso, que sería volumétrica o superficial. Profesor, en el caso de las que son las líquidas, también habría una K con densidades, o sea, con densidad o sea, densidades molares, Densidad parcial molar. pero esa sería KX de densidad parcial molar de X. Sí, recuerda que la C que nosotros manejamos es moles de A por unidad de volumen. Y que inclusive esta C, si es de la fase gaseosa, sería C de la mezcla por fracción mol, que serían moles de A entre moles de totales, y la CG sería moles de sistema, de mezcla, por unidad de volumen. ¿La tabla también quiere que le ponga la líquida? Claro, o sea, que hagamos una tabla que diga explícitamente coeficientes individuales de transferencia de masa convectiva, superficiales y volumétricos de las fases gaseosa y líquida, en diferentes unidades de concentración. Sí, O sea la mando hoy o mañana. Ok, y lo que es muy importante es que a lo mejor puede ser muy aparatosa que se quedara en 3 páginas o en 4 páginas, o que realmente, por ejemplo, en este caso, se encontrara una manera de que quedara claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos nosotros que ustedes tengan presente en su mente, ¿no? Que finalmente, ok, borramos todo, ¿no? Digamos.
Y lo que queremos es justamente que quede algo muy claro. Digamos que cuando yo quiero aplicar esto es cuando ahí viene. Este es nada más el entender las definiciones, o sea, es como saber escribir, ¿no? Y que representen los pensamientos que nosotros tenemos, y en este caso los fenómenos que tratamos de representar. Entonces, cuando yo digo, bueno, ok, yo voy a hablar de mi velocidad de transferencia de masa. Y yo tengo en mi mente que estoy trabajando un sistema donde estuviera un gas en contacto con un líquido. Ya sea que lo represento así, que el líquido viene de un lado y el gas del otro. Esa es una manera de verlo, pero yo podría poner un sistema donde hubiera burbujas, y yo digo que las burbujas son de aire o de fase gaseosa, y lo que está alrededor es líquido. O sea que esto sería gas y esto sería líquido. O sea, yo puedo visualizar diferentes sistemas y lo puedo asociar. Es un gas con un líquido. Entonces, yo puedo referir todo a la fase gaseosa o a la fase líquida. Y yo podría poner aquí, por ejemplo, KY por un gradiente de concentraciones. A la Y que viene con el coeficiente. En este caso, si lo pongo volumétrico o lo pongo superficial, pues también aquí tengo que destacarlo, ¿verdad? Digamos, aquí pongo Na, sería KYA en fracción mol por un gradiente de concentraciones en fracción mol, individual, obviamente el gradiente es individual, en este caso es individual el gradiente, y lo puedo poner en todas las unidades que yo quiera. Entonces, por ejemplo, puedo poner KG por delta PA, y son iguales, idénticos. Bueno, desde luego, idéntico es la velocidad de transferencia de masa. Lo que no es idéntico son las unidades del coeficiente y las unidades del gradiente de concentraciones que yo voy a usar. Allí es donde mi esfuerzo intelectual tiene que llegar a comprender el tema, ¿no? Así. Y esta delta PA es individual. Entonces, esto es como que yo utilizo el sistema inglés y este es el sistema métrico y el sistema internacional y todo. Entonces, aquí yo tengo, si manejo fase gaseosa, aquí puedo seguir con mi igualdad y puedo meter todo lo que yo quiera diferente. Vamos a suponer que le voy a poner puntos suspensivos, o sea, quiero decir que sí se puede usar totalmente, y por ejemplo aquí, ¿verdad? Cuando yo estoy en unidades de fase gaseosa, yo voy a decir la presión parcial, yo lo voy a escribir como P fracción, y me va a dar una delta YA individual, y aquí va a seguir estando la KG, aquí está la A, no la quiero quitar, nada más que aquí me estoy haciendo bola con los colores, ¿verdad? Así sería. Fíjate cómo, o fíjense por favor, cómo estamos distinguiendo. Entonces estoy en verde y en rojo. En verde y en rojo. Ok. Entonces aquí voy a poner este gradiente. Digo, ese no gradiente, sino ese paréntesis. Y lo pongo el paréntesis para poner lo volumétrico, no lo superficial. Y aquí voy a poner, en este caso, justamente estoy poniendo lo que está acá, que es KGA, ¿no? A ver, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? KG por P por delta de ya. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo hacer la igualdad entre este y yo puedo encontrar que KY es igual a P por KG.
¿Cómo ven? Impresionante, ¿verdad? Así. O sea que esto ya se deduce de esta igualdad. Yo deduzco que este coeficiente puede cambiar sus unidades del gradiente de fracción mol a presión parcial. Y esta sería la ecuación que me permitiera, yo la deduzco en un instante, y ya sé que si yo tengo un dato en la literatura como KGA, si lo multiplico por la presión total, yo tendría uno en fracción mol. Entonces, nuestro trabajo y lo que pretendemos hacer dentro de este curso es que aprendan a manejar las unidades de concentración y que apliquen un paquete de ecuaciones, así como hicimos para el balance de materia, que todo lo trabajamos en relación mol y tenemos que tener la capacidad para hacer todas las conversiones. En este caso, vamos a deducir una ecuación particular para las torres empacadas para calcular la altura del empaque, en la que se utilicen unidades de concentración específicas y que nosotros sepamos hacer las conversiones para llegar a esa ecuación y que tomemos datos de coeficientes que pudieran estar en diversas unidades, pero que las sepamos convertir a las unidades que vamos a requerir para sustituirlas en la ecuación que vamos a aplicar. Ese es el criterio. Esta deducción es muy sencilla, ¿verdad? Se puede poner para KC, se puede poner para relación mol, se puede... Y normalmente lo que se hace no es algebraico, sino que sustituyen los valores de la delta Y. Eso es lo que se hace. Pero ahorita estamos tratando de hacer una especie de manejo de la información para que ustedes puedan trabajarlo. Y ya ven que la práctica sea el maestro, entonces lo que nosotros vamos a procurar es resolver ejercicios en los que trabajemos esta información para que hagamos las conversiones. Digamos, parte de lo que es la transferencia de masa es hacer las conversiones de las unidades de concentración. No, en este caso las unidades del sistema métrico al sistema inglés, no. En este caso las unidades de concentración de presión parcial a fracción mol, la relación peso a relación mol, la densidad parcial molar, etcétera. Eso es lo que es la parte fundamental o el grado de dificultad más importante de este tema. Y esta igualdad que está aquí se puede seguir con todas las unidades de concentración, porque la NA queda de manifiesto, que, ya sea NA o NAA, queda de manifiesto que se puede obtener multiplicando un coeficiente en unas unidades por el gradiente en las mismas unidades. Y yo ahí podría seguir KC por delta C, y luego sacaría yo KY testada, K en fracción peso, por el gradiente de fracción peso. Y ya nada más lo que yo dependa que quiera obtener, teniendo un dato, encuentro mi pregunta. Y esta igualdad puede tener 10 o 15 términos, porque la transferencia de masa se puede referir, cuando se habla de la fase gaseosa, lo que pasa por la fase líquida cuando hablamos de transferencia de masa entre dos fases. Este es en una fase. Aquí empezamos por hablar de una fase. Y luego vamos a hablar de dos fases, que es lo que voy a hacer ahorita a continuación. Pero lo primero que les pregunto es, ¿cómo ven esto? Si es que quieren que detallemos más, yo la recomendación que haría es que entráramos a resolver los ejercicios lo más pronto posible. ¿Ok? Sí, profe, mejor empecemos con ejercicios. ¿Sí está difícil? Digo que sí, que empecemos con ejercicios lo antes posible. Ok. Pero sí tenemos que ver estas definiciones, sino de qué hacemos ejercicios, ¿no? Entonces, estos son los coeficientes individuales de la fase gaseosa. Entonces, la fase líquida, digamos que es el ejercicio, en este caso, que tú tendrías que hacer para que te familiarices con la nomenclatura. Esta sería fase gaseosa. Entonces, vamos a hacer una que diga fase líquida. ¿Ok? Entonces, yo voy a borrar ahorita todo
y voy a abrir. Ahora, lo que pasa por la fase gaseosa pasa por la fase líquida. Entonces ahora, pero ahorita nada más voy a hablar de puras unidades de fase líquida. Entonces voy a borrar aquí ahorita y voy a empezar a hablar de la velocidad de transferencia de masa en unidades de fase líquida. ¿Por qué? Pues porque lo que nosotros practicamos es transferir de la fase gaseosa hacia la fase líquida, y digamos, los procesos de separación son de dos fases. Entonces mínimo tengo que hablar de la fase gaseosa y de la fase líquida, porque debe quedarles claro que no es lo mismo que lo mismo, ¿verdad? O sea que no es lo mismo fase gaseosa que fase líquida. El grado de dificultad de la transferencia de un componente dentro de un gas no va a ser igual de fácil que en un líquido. Y no es lo mismo que fueran uno muy viscoso, entonces ahí pues realmente que avance, o que fuera un sólido, ¿no? O sea, el medio en el cual se desplaza la especie química pues tiene que ver con su consistencia. Entonces, si es fase líquida, en este caso si es fase líquida, voy a ponerla con azul para que de alguna manera la velocidad de transferencia de masa sería, por ejemplo, en las mismas unidades sería Kx por delta XA. ¿Ok? Esta sería una definición para representar la transferencia de masa en una fase líquida. No es diferente, no es conceptualmente diferente al que ocurriría para una fase gaseosa. Y si es volumétrico, pues le multiplicamos aquí por A, ¿verdad? O sea, le ponemos por A, NaA. Sería volumétrico, y a la Kx le ponemos KXA. Esa, la diferencia, ese ya es para torres empacadas. Esa sería una forma de expresar la velocidad de transferencia de masa ahora en unidades de fase líquida, suponiendo que hubiera un sistema de una sola fase líquida. Ya sabemos que lo que ocurre no es eso, sino que hay fase gaseosa y fase líquida. Entonces aquí, ahora, utilizaríamos otras unidades de concentración. Entonces aquí los coeficientes de los que hablaríamos sería en relación mol, en relación peso, en fracción peso, en densidad parcial molar, y esta densidad parcial molar sería una KL. L es de líquido, pero además lo que indica que las unidades de concentración es por un gradiente de densidad parcial molar. Por eso a la CA le ponemos L, y a la fase gaseosa le ponemos C. Y si le ponemos G a la fase gaseosa, que si el gradiente está en presión parcial. Este es un gradiente de concentraciones en relación mol, este sería en relación peso, este sería en fracción peso. Y los valores numéricos de cada uno de los coeficientes sería diferente, y nada más en las unidades del gradiente de concentración, ¿verdad? Eso es lo que afectaría. Y que sería volumétrico, pues aquí se expresaría de esta manera. Estos son los volumétricos. Eso sería. Y si hay otra unidad de concentración, lo usual es que se utilicen históricamente en densidad parcial molar, y se pueden utilizar en fracción mol, en relación mol. Se acostumbra esas unidades de concentración, y hay que tener cuidado para encontrar sus equivalencias. Estas serían unidades de fase líquida. Se puede hacer otra tabla para unidades de fase líquida. Y ya tendríamos dos tablas. Ahora, ¿para qué tenemos las tablas? Bueno, simplemente que es un resumen, pero lo importante es que nuestro cerebro se identifique que la ecuación es la velocidad de transferencia de masa es proporcional a un gradiente de concentración, y las unidades del coeficiente del gradiente de concentraciones puede ser diverso. Eso yo no tengo la culpa de eso. No es que yo quiera hacer difícil el tema, digamos, o sea que yo quisiera
no sé complicarlo, no, simplemente es la información que existe, y como los gradientes de concentración, por ejemplo, si alguien les dice una receta de Merlín, ¿verdad? Allá de la época medieval, era 3 pelos y una de una rana y unas patas de araña de quién sabe qué, y 1 litro de quién sabe qué tanto, y en un caso que nunca dijeron de qué tamaño era el perol en el que se hacía la pócima, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles, pues, se van desarrollando en el mundo y se van expresando y se van dejando historia. Entonces, a nosotros nos toca hacer las conversiones de unidades de concentración, porque sí hay unidades de concentración, así como hay en kilos y en libras y en quintales y todo eso, pues también lo hay en unidades de concentración y mucho más. La normalidad, ¿qué unidades tiene? A ver, su compañera aquí, Elizabeth. La normalidad, ¿qué unidades tiene? Equivalentes entre litro, profesor. Esas son las unidades. O sea, por litro. Y también la molalidad es lo que se disuelve en 1 litro o en mil gramos. O sea, hay una serie de definiciones. Nosotros tenemos que conocer, nosotros somos los expertos en eso. O sea que cuando invitan a un ingeniero químico, tienen que tener conocimiento de esa información. No dicen, bueno, pues a ver, vamos a consultar a otro ingeniero químico, ¿verdad? Entonces, además, bueno, entonces, esta es la información acerca de los coeficientes individuales. Entonces, ahorita lo que sigue, que yo hable, sería la transferencia de masa entre 2 fases. ¿Alguna pregunta hasta aquí en una fase? Entonces, la tabla que se va a hacer para coeficientes individuales de una fase líquida y luego de una fase gaseosa sería ponerla lo mejor que se pueda y en este caso compartirla. Ayúdenle a su compañero, díganle que lo hagan para la fase gaseosa, para la fase líquida, que haya otro voluntario o que se lo pase a mano. O sea, no necesariamente tiene que ser en internet, ¿verdad? Nadie dice por ahí, yo colaboro. Nadie dice nada de eso. Y a ver, Damián Fernández. Sí, profe. Sí, dices que sí, colaboras. Sí, claro. Ok, bueno. Entonces, ¿a quién le vas a ayudar? ¿A Damián? ¿A quién es tú cuál harías? ¿Quién fue uno que dijo que lo iba a hacer? ¿Quién fue? Damián ya dice que colabora. ¿Quién más? Creo que también ya... ¿Quién fue el que originalmente aceptó el reto o la tarea, como se llame? Y que me hizo preguntas. ¿Quién fue? ¿O quiere permanecer en el anonimato? Uno de ustedes lo dijo, yo, y todos fueron testigos. Ahora nos cumple su palabra, ¿no? O su voz. ¿Quién fue? ¿Quiere ser incógnito? O a lo mejor no hay nadie, ya se rajó. ¿Quién se rajó? ¿No te rajaste entonces? De hacer la tabla, no, profe, ¿cómo cree? Ah, bueno, Sánchez Espinosa y Morales Macedo dice que colabora para esta nueva. Va. No, porque yo no fui. Uno fue de la... ¿Quién dijo que sí? No recuerdo. O alguien que diga que sí quiere. Alguien que se vea las ganas de aprender. Yo, profe, le ayudo a Sánchez. Ok, a ver. Luego, entonces, ahora vamos a una de transferencia de masa entre 2 fases. ¿Okay? Vamos a considerar la transferencia de masa entre 2 fases.
ya vimos individuales en fase gaseosa y fase líquida, que son las que incluye una absorción o un agotamiento, o sea, estas operaciones que serían gas líquido, ¿no? La destilación también tiene esa característica. Entonces, vamos a llamar rápidamente transferencia de masa entre dos fases. Entonces vamos a poner aquí transferencia de masa entre, le voy a poner así, entre dos fases. Ahora, mis restricciones o a lo que corresponde, lo que yo voy a decir, es que voy a hablar de absorción. O sea, voy a decir, voy a tipificar. Digo, ¿cómo se llama? A ver, su compañera que no me contestó, que me dejó, Elizabeth Enríquez. Quiero que me ayudes con la palabra que signifique, que voy a tipificar sería lo correcto. O sea, que voy a enmarcar, voy a decir que quiero hablar de la transferencia de masa, pero para una absorción o un agotamiento que nos sirva como la razón de esa deducción, o sea, como fondo, o sea, que esa deducción sería para, eso es lo que quiere decir, los requisitos o las aclaraciones que tengo que hacer para enmarcar, eso es lo que quiero decir. Entonces, la transferencia de entre dos fases, quiero decir absorción o lo que se le parezca, ¿no? O sea, dos fases. O sea, dos fases. Eso es lo que... voy a hablar en unidades de concentración. En fracción mol. Entonces, en fracción mol sería YA fase gaseosa, XA fase líquida. Para hacer la presentación de lo que yo quiero expresar. ¿Qué más? ¿Qué otro requisito? La absorción es sin reacción química, ¿no? O sea, nada más lo que yo estoy hablando es de la transferencia de masa de un componente dentro de una fase. Entonces, estoy yo visualizando un sistema en el que aquí lo enmarco y digo que hay dos fases, el componente A más inerte gaseoso y en este caso el inerte líquido, que fuera absorción, y si fuera agotamiento sería en el sentido contrario, es el desplazamiento de la especie química hacia esa zona, y en la fase líquida ocurriría ese fenómeno. Entonces aquí yo quiero representar esto, pero en unidades de concentración mol, en fracción mol. Quiero todo manejarlo en fracción mol, pero yo puedo usar otras unidades de concentración. Voy a hablar de coeficientes superficiales. La absorción es sin reacción química, o sea, isotérmica, isobárica, temperatura y presión constante. O sea, es una absorción simple, ¿no? Entonces yo la voy aquí a tipificar. Entonces yo voy a hablar de una abstracción. Voy a considerar una torre de pared mojada. Una torre de pared mojada. Una torre de pared mojada, espero que quede claro, es un tubo. Un tubo. Calma, Yulisa, por favor. Si te queda claro que estoy hablando de un tubo, en este caso sería un tubo de vidrio, para que lo vieras a través de él. En la parte alta le voy a poner un cuello, estoy hablando de la torre de pared mojada. Aquí voy a poner la palabra torre de pared mojada. Torre de pared mojada. Así se llama. Está la torre empacada, la torre de pared mojada, la torre de platos. Entonces la torre de pared mojada es un tubo en el cual se le pone un cuello en la parte superior que va a ser de alimentación, en este caso de agua. Se pone en ese cuello que tiene en la parte superior
y se alimenta el líquido de tal manera que ese cuello está bloqueado y nada más es para poner ahí como una especie de canaleta donde se acumule el agua. Entonces el agua que se está virtiendo se empieza a escurrir y cae justamente por la pared. O sea, el agua cae por la pared y por eso se le llama una torre de pared mojada, una columna de pared mojada. La columna de pared mojada no debe ser muy ancha, no debe tener 4 pulgadas, una cosa, 10 centímetros, 5 centímetros. En el laboratorio tenemos una columna de pared mojada, una torre de pared mojada. Y tiene esta forma en que trabaja, y ya en la parte inferior se recolecta el líquido que entra. Entonces, en este caso es el líquido, ¿no? Un líquido que se alimenta por la parte alta y un gas por la parte baja. Se pondría el gas, estaría pasando, y en una parte dentro del sistema, ¿verdad? Nosotros podríamos, en un punto de la torre, alguien dice, bueno, a mí se me ocurre poner el punto aquí. Esa fue mi primera ocurrencia. No, dice, a mí se me ocurre ponerlo acá. Esta es mi segunda ocurrencia. No, yo lo quiero acá. Entonces aquí sería una tercera ocurrencia. De todas estas ocurrencias, yo voy a elaborar un esquema que represente, fíjate todo lo que voy a hacer. Voy a representar en un eje. En este caso, esto sería la distancia. Y esta sería representar las concentraciones. Ese es del componente A. Aquí voy a hacer una mezcla de A más inerte gaseoso, y en el otro caso el inerte líquido. En este caso pongo el ejemplo del agua, y del gas podría decir aire que tiene amoníaco, o el líquido podría ser amoníaco para que se transfiera hacia la fase gaseosa. En fin, que el componente A podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces yo lo que voy a tener, en este caso, la representación que yo voy a hacer es en la distancia. ¿Quién estaba haciéndome favor de escucharme? ¿Alma Yulisa o quién fue? Sí, Alma Yulisa, por favor. ¿Estás ahí? Sí, pero no tienes micrófono. ¿O sí tienes? ¿Quién tiene micrófono que me haga favor de contestarme? A ver. Ay Dios. Voy por tantita agua. De repente como que se me quiere ir la voz, pero bueno. Entonces, ¿quién fue que me iba a hacer favor? ¿Yulisa? Ah, no tiene micrófono. ¿Sí tienes micrófono, Yulisa? ¿Elizabeth de Enríquez? No, profe. Chin. ¿Alguien que tenga Efren? ¿Alexander? ¿Ángel Daniel? Yo sí quiere, profe. A ver, Morales. Sí. En este diagrama voy a representar la interfase.
la interfase, como está puesta en este pizarrón, pues sería así. Entonces, si estoy del lado derecho de este dibujo, de esta representación de la torre, si estoy del lado derecho de la raya de la interfase, esta le voy a decir que es la interfase, del lado derecho estaría el agua y del lado izquierdo estaría el gas. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Pero si elijo el punto del lado izquierdo, el agua estaría la fase líquida estaría del lado izquierdo y la fase gaseosa del lado derecho. De tal manera que el diagrama pues tiene su interpretación según el color con el que se mira, ¿verdad? Sí. Entonces, ya ves que siempre va a haber malas interpretaciones. Yo puedo mirar algo y yo estoy viendo que está pasando algo y sin embargo no veo todo el panorama y entonces puedo equivocarme. Entonces, en este caso, lo convencional es que se ponga, no es que se haya puesto ahí, vamos, pero es una manera de interpretar que pues se puede poner de las dos maneras y es lo mismo. Entonces yo voy a representar, es una absorción, quiere decir que la concentración en la fase gaseosa, yo voy a poner aquí un perfil de variación de la concentración. O sea, quiero decir que hay una parte que representaría en este diagrama la concentración de la fase gaseosa del lado izquierdo y que yo voy a representar, en este caso, fíjate, YA, y la presentaría como una línea recta. Alguien, a ver, Morales Macedo, Sí. ¿por qué razón represento por una línea recta la composición? Porque permanece constante. Esa es la idea, pero ¿por qué permanecería constante? Porque en la parte central de lo que está fluyendo se dice que la concentración se le llama de copa de mezclado, o sea, concentración de bulto, o sea, mixing cup en inglés o bulk, B-U-L-K, bulk, concentration, o sea, la concentración de bulto, la concentración promedio. Y en la parte central la fase se va moviendo, está trabajando turbulentamente, de tal manera que la concentración transversalmente, si la torre o sea, la sección por la que fluye no es muy grande, pues no va a ser diferente por ningún motivo. Por eso se le llama la concentración promedio. Y solamente variaría la concentración cercano a la interfase. Entonces, hay una teoría que trata porque ya sabemos que la velocidad de transferencia de masa es proporcional a un gradiente de concentraciones. Entonces tenemos que identificar cuál es el gradiente de concentraciones al que nos vamos a referir, en este caso del contacto de una fase gaseosa con una fase líquida, ¿no? En este caso decimos, el gas está de este lado, o sea, es una abstracción, ¿verdad? Y de este caso el líquido. Es una abstracción, una representación. Y aquí en este caso, tenemos que representar de otra manera, lo que sería una película. O sea, esta zona se llama una película. Película de la fase gaseosa. Si este fuera un río, ¿verdad? Eso es lo que más se me ocurre siempre. Si esto fuera un río, la parte intermedia sería un río en el que todo se revuelve a la mitad del río, de tal manera que si alguien va ahí, va volteándose y golpeándose. Si hubiera piedras ahí se queda, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no las hay, entonces en la parte, hay turbulencia en la parte media del río. Pero
cuando le empiezan a gritar, oye, tú, oríllate a la orilla, ¿no? O sea, hazte hacia la orilla, viaja, trasládate hasta la orilla. Nosotros hemos visto N películas en la que el que se está escapando o el que se va a salir del río se sale caminando, a diferencia de como estaba en la parte intermedia. Pues esa teoría dice que cerca de la orilla, en este caso cerca de la interfase, la película es estacionaria y se identifica una zona en la que hay un gradiente de la velocidad y la persona que viaja o que camina ahí ya no siente esa velocidad porque ya está cercana la pared. Inclusive se dice que la pared interior de los tubos, la velocidad en ese punto es 0. Eso es lo que se dice. Entonces, el perfil de la variación de la concentración dice que hay una resistencia en la película y que en este caso lo que va a hacer es disminuir dentro de lo que es la película y va a disminuir hasta un valor que le vamos a llamar YI, que es la concentración en la interfase. En la película hay una resistencia, todo lo demás es recto, todo, no hay variación. Todo está revuelto porque es la velocidad, el fluido que va transportándose y si nosotros estamos en esa zona, pues ya no voy a saber si salgo, pero si llego a hacerme hacia un lado y irme hacia la orilla, ahí va a haber una velocidad menor. Hablando de velocidades es muy recomendable, o sea, es muy entendible, y entonces en esa disminuyo mi concentración hasta una composición más baja. Cae la composición porque es absorción y tiende a disminuir para que haya un desplazamiento de la especie. Entonces, esa interfase en ese momento se va a convertir en... esta película a lo mejor la pongo no azul, sino la pongo roja también, ¿verdad? Esta sería una película roja. Y del otro lado voy a pintar una película verde, vamos a decir. Una película verde, a ver, voy a poner la película verde. Esta es una película que está del otro lado, película. Otra película, pero sería de la fase líquida, en la cual va a haber una disminución de la concentración y luego se estabiliza la concentración y se tendría una concentración promedio, pero la de la fase líquida, la composición se transforma en las unidades y esta se transforma a un valor que se llama XI. Usualmente es menor numéricamente, pero podría ser mayor, no sé, ahorita no discuto eso. Y aquí habría justamente una disminución de la concentración hasta XA. Entonces, esto es lo que nosotros observamos del lado de la fase gaseosa y del lado de la fase líquida. Esta es la película, ¿verdad? Esta película, a mí siempre se me ha ocurrido hacerla como analogía con la que ocurre cuando uno se lanza, bueno, yo no, en un trampolín de 10 metros. Entonces va uno viajando a una velocidad determinada y cuando entra al agua, la velocidad se disminuye brutalmente porque la densidad, la resistencia es mucho mayor al paso en este caso del cuerpo, ¿no? O es diferente, vamos. Eso es lo que representa la película, la resistencia. Y en la otra zona no hay resistencia. Entonces, en este caso la velocidad aumentaría súbitamente, no sé, y llegando allá se disminuye. Un poco esto es lo que podríamos llamar las películas, las resistencias. Entonces, de un lado ocurre un fenómeno y del otro ocurre otro. Pero la materia no se acumula, se desplaza y ya se sabe físicamente, se sabe que pasa de la fase gaseosa hacia la fase líquida y una
fase gaseosa que tiene amoníaco y que está rica en amoníaco y entra a una torre y se pone en contacto con agua, la salida sale con menos amoníaco, o sea que el amoníaco se pasa hacia la fase líquida. Esta es la interpretación de qué es lo que ocurre a lo largo de toda la columna, y yo lo puedo representar para cuantificarlo y hacer mis cálculos, ¿verdad?, de qué tan rápido se lleva a cabo la transferencia de masa. Entonces yo voy a escribir, en este caso, una ecuación donde voy a hablar de la velocidad de transferencia de masa, NA. Si yo pongo NA, pero yo podría poner volumétrica, ¿no?, cuando hablo de una torre empacada. Entonces yo aquí hablaría de un coeficiente y lo pongo en fracción mol. Y aquí pondría que mi gradiente, ¿cuál es? A ver, por favor, ¿quién me está haciendo favor de...? ¿Quién dijo que lo iba a hacer? Galdino, ¿verdad? Pues sería por el gradiente de la concentración. Ya. Por un ya. Ajá. Menos ya ahí. Ujú. ¿Ok? Y del otro lado sería KX por XAI menos XA. Lo único que tienes que hacer es tomarlo de abajo y ponerlo arriba. Eso es todo. Ujú. Y ahora tú observas que existe una posibilidad de que tú consideres un gradiente global. Este gradiente global sería esto. O sea, que va a pasar por las dos fases, ¿no? O sea, la gaseosa Exacto. y la líquida. Pero si lo pones de este lado, las unidades que debes de poner son en unidades de fase gaseosa, y si lo pones de este lado, pues lo tienes que poner en unidades de fase líquida, ¿no? Ujú. Y sin embargo, si tú lo quieres poner, sería YA menos XA. Entonces tienes que ponerlas en las mismas unidades. Entonces, quienes trabajaron este tema históricamente, dijeron, bueno, a ver qué hacemos con este asunto, ¿verdad? Yo creo que no durmieron, no sé, días, años, qué sé yo, bien, hasta que no lo resolvieron y lograron decir, bueno, yo tengo representado, en este caso, si es una absorción, una concentración, vamos a suponer, de fase gaseosa y fase líquida. Ujú. Entonces yo quiero representar YA y quiero representar XA. Entonces, fíjate, si yo pongo esta se llama XA estrella. Ujú. Entonces yo puedo representar mi gradiente global, ¿verdad? O sea, yo puedo poner un gradiente global, una YA por un equivalente que se llame YA estrella, o sea, en unidades de la misma fase gaseosa. Pero ya el coeficiente sería global, ya no individual, y lo puedo expresar en unidades de fase líquida. Ujú. Pero ahora lo pondría yo XA de estrellita menos XA estrella Ajá. menos XA. Ujú. Y aquí todos quedan felices, porque yo estoy poniendo un gradiente en las mismas unidades, pero haciendo un truco de la conversión de que YA menos XA se puede expresar como YA menos YA estrella, o XA estrella menos XA. Ujú. Y tú puedes, en este caso, trabajar con mediciones abstractas, y tú pones que YA estrella es la medición de XA y que XA estrella es la medición de YA. O sea, estás transformando lo complicado en fácil, porque Ujú. la concentración de la interfase no va a ser fácil de medir, pero yo puedo tratar de identificar teóricamente cuál es la composición en la interfase. No va a ser inclusive medible. Yo no voy a saber cómo medirla, pero sí puedo calcular la composición de la interfase y decir la composición de la interfase sería de este valor,
Entonces yo puedo hacer esa elucubración, y sería volumétrica, ¿no? Entonces las torres empacadas no se manejan con coeficientes individuales usualmente, sino se manejan con coeficientes globales, porque la medición del gradiente global es más fácil de obtener justamente con lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, esta expresión que puse aquí finalmente es como pues el máximo de simplificación de un fenómeno que se podría pensar que es muy difícil de cuantificar y muy difícil de explicar. Entonces, esa es la teoría de la transferencia de masa. Entonces, voy a borrar esto, que está aquí abajo, y esta ecuación que está aquí, la voy a dejar de tarea para que la deduzcan ustedes por su cuenta, tantas veces como sea necesario, para que la ignorancia quede alejada y que ustedes puedan entender y representar algebraicamente la velocidad de transferencia de masa. Aquí puse calle por ya menos estrella y acá quedó Nada más tiene que borrar ya. Ajá, ya. XA estrella menos XA, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, entonces XA estrella menos XA. Ahora, lo usual es que yo trabaje con los coeficientes globales y que yo sepa que un coeficiente global se entienda como que la resistencia a la transferencia de masa, que es la inversa de la velocidad, viene a ser la resistencia de la fase gaseosa más la resistencia de la fase líquida. Y la resistencia de la fase líquida la pondría yo como la inversa de esto. Esta es una ecuación que yo pongo que la resistencia que se opone a la transferencia de masa entre dos fases será la resistencia de la fase gaseosa más la resistencia de la interfase más la resistencia de la fase líquida en este sistema. Y la interfase, yo voy a decir, esta es la construcción de la teoría de la transferencia de masa. La resistencia a la interfase vale 0. O sea, la resistencia a la interfase vale 0, quiere decir que estoy contemplando una superficie que no tiene polvo, una superficie que no tiene algo que sería probablemente una cera que bloquee, ¿no? el paso. O sea, que cuando cae petróleo en el mar, se bloquea la interfase y no deja pasar el oxígeno que se disuelva y la flora y la fauna marina muere. Entonces, sí existe evidencia de que el petróleo que cae en el mar bloquea y causa problemas, no solamente de contaminación por el hecho de ser el petróleo, sino adicionalmente porque bloquea la interfase y hace que la fauna y la flora muera, no solamente por la contaminación misma, sino porque no permite el paso de nada, ¿no? O sea, ya no deja pasar el oxígeno y los peces y la flora tiene que, o sea, va a morir, no solamente por el hecho de ser un aceite que se metió en el mar. Ahora, nosotros en la teoría de la doble transferencia, de la doble resistencia, consideramos que la resistencia total es esto, y nosotros podemos hablar de que no tienen las mismas unidades. Entonces, este coeficiente KX es diferente de este KY, pero este coeficiente global incluye el gradiente global, entonces ahí involucra ambas. Entonces aquí va a haber una corrección que yo tengo que hacer o algo que tengo que anotar para poner en este caso, una pendiente y que tenga las unidades en fracción mol fase gaseosa y en fracción mol fase líquida. Esta sería el equivalente a que yo tuviera una línea de equilibrio donde se construyera, y esta sería MYX, que sería YA entre XA. Esta sería la pendiente que yo requiero presentar aquí en esta ecuación. Y ya está escrita, y esta dice que la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Nada más que este tema
de la transferencia de masa, pues tiene muchas unidades de concentración en la fase gaseosa, en la fase líquida, y por eso a veces se puede presentar como complejo, pero la parte esencial espero que haya quedado entendida. Esta es la teoría de la transferencia de masa, que se maneja a través de coeficientes convectivos, y justamente lo que se hace es calcular una torre empacada justamente a partir de una ecuación que le llamamos, por ejemplo, cuando decimos que Q igual a U a delta T, pero aplicado a evaporación, es la ecuación de velocidad de evaporación. O sea, la velocidad de transferencia de calor es la velocidad de evaporación. Y cuando es y ahí calculo el área de un evaporador, el elemento de calentamiento, entendiendo que la evaporación es un medio de calentamiento indirecto a través de una pared mediante un vapor, y eso se convierte en lo que yo voy a manejar. Hasta aquí queda explicado, espero que sí. Esta teoría de la transferencia de masa viene aquí en los apuntes, y aquí viene un ejercicio. Viene muchos ejercicios, ¿verdad? Espero que quede claro. Si tienen alguna pregunta que hacer hasta aquí. Profe, pero entonces, por ejemplo, ¿las películas se les consideraría como resistencias en este caso? Y la Claro. interfase se considera como cero porque no permite, digamos, como el No paso. sé, si no todo se atoraría ahí, imagínate. Ok. Si no presenta ninguna resistencia. Esa es la teoría de la doble película, así se llama, de Lewis y Whitman. Inclusive tiene personas que la crearon y se les reconoce. Se llama teoría de la doble película de Lewis y Whitman. Eso considera que la resistencia de la interfase vale 0. Que no hay ninguna, no sería como una especie de gelatina, o sea, algo que tuviera, no se considera que la absorción, el agotamiento, el enfriamiento, todo eso tenga ese problema. Así está construida la teoría. Si hay ese problema, entonces no funciona el equipo, y entonces habría que ver cómo abatimos. Tampoco está considerado que tú le pongas un tensoactivo y alteres la tensión superficial. O sea, que en lugar de que permita el paso, lo facilite. O sea, si hay promotores, por ejemplo, en la extracción líquida, de variar la interfase agregando agentes tensoactivos que pudieran modificarla. Y eso pues sería cuestión de que, desde luego, está abierto al universo del ser humano el crear nuevos procesos de separación, y eso sería una innovación, el proponer una separación diferente, un proceso de separación diferente, y que pudiera sustituir a la destilación. O así se creó la cromatografía de gases, ¿no? Así se crearon separaciones. Nada más que pues en separaciones pues no es tan fácil crear una nueva, pero pensando desde el punto de vista molecular, pues podríamos estar ya trabajando en cuestiones, en este caso de los virus y cosas de este tipo, ¿no? Estar pensando que nuestra mente estuviera creativa, etcétera, ¿no? Esta es la teoría de la transferencia de masa. Finalmente es un universo que se ve a nivel micro, pero se trabaja de tal manera que pueda ser manejable con ecuaciones para que yo pueda diseñar e interpretar el desempeño de un equipo que existe y que tiene un tamaño pues considerable, que en una planta, una petroquímica, o en una petrolera, una instalación de refinación, cosas de ese tipo, ¿no? Y este son el lenguaje, estos son los coeficientes de transferencia de masa, se aplicarían en un punto dentro de la columna, entonces de tal manera que se puede calcular uno en la base, uno en el domo y uno promedio, y estar variando la pendiente, estar variando las concentraciones.
nosotros tenemos que hacer cálculos mucho más sencillos y que nos faciliten justamente al final aplicar un factor de seguridad, o de seguridad en el sentido que voy a construir una torre que sea 20% mayor de la que yo calculé, porque la historia de las personas que trabajan en este tema ya encuentran los ajustes prácticos, la parte ya de operación en la venta de los equipos y en el desempeño de los mismos, ¿no? Y eso pues ojalá les toque a ustedes vivirla, ¿no? Y que estén presentes en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Eso sería ideal, es como un sueño de lo que debería de ser, del deber ser. Pero esta es la teoría desde el punto de vista del fenómeno hasta ya de manera específica los coeficientes de transferencia de masa, cómo se pueden manejar. Y las geometrías que existen, no solo tan sencillas. Ahorita vamos finalmente, para concluir esta clase, todos les dejo de tarea que estudien esto, que lo entiendan, que procuren ver sus apuntes, y aquí viene un ejercicio a resolver, que está en la página, no, tengo un ejercicio que está resuelto casi en 13 páginas, ¿verdad? Pero no voy a encargarles eso porque quiero que más bien se enfoquen en otra parte. Entonces, yo les voy a pedir que vean la página 209, un ejercicio, esa es la tarea, página 209 y 210. Tienen un ejercicio resuelto, que lo vean, que lo maduren, lo saboreen, lo entiendan, lo trabajen, lo disfruten. Eso es lo que yo les dejo de tarea. Y damos un paso agigantado, nos saltamos una parte que ya nos importa más lo conceptual, entonces ya no la talacha, sino lo conceptual. Vemos el capítulo 30, por favor, rápidamente, Jesús, en 5 minutos, a ver si nos alcanza el tiempo. Estamos en la página 169. En la página 169 es una fotocopia del capítulo 30 del Quelti Wilson y Weeks. Seguramente en la última edición todavía, yo tengo la que tuve a la mano cuando yo le saqué fotocopia, y en este caso, en los apuntes, esa es otra de las tareas que les digo, que revisen el capítulo 30. ¿Le podemos poner más grande, por favor? Todos píquenle para que utilice toda su pantalla para que se pueda ver mejor. Yo ya le piqué y ya está ocupando toda la pantalla. Entonces lo subimos, por favor. Lo que queremos es barrer las correlaciones que interpretan. Por ejemplo, Carla Lorena Sánchez. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le interpretas a la palabra de correlaciones? ¿Cómo la traduces? ¿Cómo la traduces? ¿Quién me responde que pues sería como relacionar dos cosas, ¿no? Bueno, creo que estaba leyendo ayer ese capítulo. Ajá. Y pues, o sea, te mencionaba como varios ejemplos como contemporáneos de donde puedes ver más o menos la transferencia de masa, digamos, en ejemplos como más cotidianos, creo. Ahora, lo que significa correlations o correlaciones serían las ecuaciones empíricas que nos permiten calcular los coeficientes convectivos de transferencia de masa a partir de valores de número de Reynolds, del número de Planck. O sea, los coeficientes son función de la dinámica, de las propiedades de las fases y de la geometría del sistema. Son tres variables o tres aspectos que hay que manejar. Entonces, si pasamos así hacia abajo, por favor, Jesús, veríamos una geometría, que es la primera que traen ahí, que dice
transferencia de masa en placas, en esferas y en cilindros. Cilindros serían los pellets, las esferas serían los granos de carbón y cosas por el estilo. Entonces ahí trae ecuaciones empíricas para calcular los coeficientes. A ver, adelante por favor a la siguiente página. Ahí viene justamente el número de Schmidt, aquí el número de Reynolds, el número de Sherwood, el número de Schmidt, ahí están donde están las difusividades, el número de Lewis, el número de Prandtl, que sería el de Peclet, que es para las agitaciones, el Grashow, que es para la cuestión de ¿cómo le llaman esto? De convección natural. Todas esas números adimensionales que son base para el encuentro. Entonces, seguimos, por favor. Luego dice, ahí están los placas, y entonces ahí está el número de Reynolds, el número de Schmidt y el Sherwood, con una ecuación, flujo laminar, flujo turbulento. Seguimos, y luego siguen las esferas. Ahí hay una que me cae bien por el nombre. Son ecuaciones. Ahí están. Estos son los alerones de los aviones, serían los equivalentes. Yo les pido de favor que le den una ojeada. Justamente ahí está otra geometría. Hay torres de pared mojada, torres empacadas. En este caso está hablando de un reactor, y ahí trae ejercicios para que un ejemplo para resolverlo. Seguimos, por favor. Las geometrías tratamos de ver. Ahí está la capa límite. Luego la otra que tiene, esa que es de esferas individuales, que sería una gota en un secador, por ejemplo, por aspersión. Y ahí están los números. Esta es la teoría, donde el número de Sherwood, ahí está la ecuación esta de, ¿cómo se llama esta? A ver, tantito para arriba, esta, la ecuación del número de Sherwood, a ver, para recordar las carambas. 2 más el número de Reynolds y el número de Schmidt. Pues ya no me acuerdo. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Pero les invito a que lo ojeen todavía más